Su familia la repudió por casarse con un peruano. Lo que su hermana descubrió en los Andes los dejó a todos en shock. Te vas a arruinar la vida por casarte con un pobre diablo de un país tercermundista. Esas palabras, cargadas de desprecio, resonaron como una sentencia en la casa familiar. Para Sofía, la imagen que tenía del Perú era un collage de noticieros alarmistas, inestabilidad, pobreza, un país estancado y peligroso. Decidida a rescatar a su hermana mayor de lo que consideraba un error catastrófico, voló a esa tierra lejana y desconocida. Sin embargo, lo que encontró en el corazón de los Andes peruanos fue un golpe directo a sus prejuicios, una realidad tan opuesta a sus miedos que la hizo trizas. Descubrió una generosidad que no pedía nada a cambio, una calidez humana que se compartía como el pan de cada día. Y poco a poco, Sofía comenzaría a entender una verdad fundamental, que la verdadera riqueza no se puede medir con cifras, ni con estadísticas, ni con el PBI de una nación. Quédense hasta el final para descubrir esta increíble historia. En Reykjavik, la capital de Islandia, una pequeña nación de apenas 370.000 habitantes, Sofía llevaba una vida ordenada y predecible como contadora. A sus 26 años, vivía con sus padres en una acogedora casa de madera, donde las duras noches de invierno se pasaban al calor de la chimenea, en una atmósfera de unión familiar que ella consideraba sagrada. Islandia, después de todo, se enorgullecía de estar siempre en la cima de los rankings de felicidad mundial. El estado de bienestar era robusto, el nivel educativo altísimo y la gente vivía con un profundo sentido de comunidad y apoyo mutuo. Sofía estaba impregnada de esos valores y sentía un orgullo inmenso por su país. Aquí todos tienen acceso a la educación, la sanidad es gratuita, y nadie tiene que preocuparse por su vejez, solía pensar. Al ser un país tan pequeño, la gente se conocía, se saludaba por la calle, y si alguien tenía un problema, siempre había una mano dispuesta a ayudar. El entorno en el que Sofía creció estaba lleno de esa calidez tangible. Si la anciana vecina se enfermaba, su madre le cocinaba y le llevaba la comida sin pensarlo 2 veces. En los días de fuertes nevadas, los vecinos se juntaban para limpiar los caminos, colaborando sin que nadie tuviera que pedirlo. Para Sofía, eso era lo normal, lo correcto. Una sociedad donde las personas se cuidan mutuamente, esa era la imagen de un país feliz. Aquella noche de invierno, su hermana mayor, Isabel, quien había regresado al país después de mucho tiempo, reunió a la familia. Isabel era el orgullo de todos, trabajaba para una corporación internacional que la llevaba a viajar por Europa y Asia, un torbellino de éxito y sofisticación. Londres, París, Berlín. Cada vez que Isabel mencionaba las ciudades donde había trabajado, Sofía sentía una punzada de admiración y envidia. Su hermana, conquistando el mundo, siempre parecía rebosar de confianza, una estrella brillante en su firmamento familiar. Sin embargo, las palabras que salieron de su boca esa noche fueron todo menos predecibles. He decidido casarme con un peruano. Nos vamos a vivir a un pueblo cerca de Cusco. El silencio que cayó sobre la sala fue tan denso y frío como el hielo de un glaciar. La mano de su madre, Elena, comenzó a temblar mientras sostenía su taza de té. En la frente de su padre, Tomás, se dibujó un surco profundo de preocupación y disgusto. La mente de Sofía se llenó de preguntas vertiginosas. ¿Por qué Perú? Y ni siquiera Lima, la capital, sino un pueblo andino del que jamás había oído hablar. Cusco, ¿dónde queda eso?, preguntó Sofía, intentando mantener la calma. Isabel respondió con una serenidad que contrastaba violentamente con la tensión en el aire. Es un pueblo en los Andes, en la sierra. Un lugar precioso, con mucha nieve en las montañas, como aquí. Con mucha nieve. Esa fue la única similitud que Sofía pudo encontrar con Islandia. Pero más allá de eso, no tenía ninguna otra referencia positiva. El Perú que ella conocía a través de la televisión era un caos de protestas, políticos corruptos, barrios marginales peligrosos y una economía inestable que parecían nunca despegar. Recordó las imágenes que había visto en las noticias, calles atestadas de vendedores ambulantes, el tráfico caótico de Lima, reportajes sobre la delincuencia y la pobreza endémica. Es imposible que seas feliz en un lugar así, exclamó su madre, con los ojos llenos de lágrimas. Tú, ¿qué podrías vivir donde quisieras? ¿Por qué eliges el campo de un país pobre y atrasado? Su padre suspiró profundamente, con un tono de decepción que partía el alma. Es un país en crisis permanente, Isabel. No hay futuro para los jóvenes allí. ¿Cómo puedes pensar que serás feliz en un lugar como ese? Sofía compartía el mismo sentimiento de incredulidad y pánico. ¿Por qué demonios Perú? Había tantos países maravillosos en Europa.
Incluso quedarse en Islandia era una opción perfectamente válida. Pero elegir un país lejano, sin un futuro claro, le parecía una locura, una traición a todo su potencial. Sin embargo, su hermana solo sonreía con una calma desconcertante. Perú no es el país que ustedes imaginan. Esas palabras se clavaron en el corazón de Sofía como una pequeña espina. ¿Era verdad? ¿O era solo una forma de ocultar su propio miedo, de autoengañarse? Pero en los ojos de Isabel había una certeza inquebrantable. No había rastro de duda o ansiedad. Al contrario, había un brillo sereno, como el de alguien que ha encontrado un tesoro invaluable. ¿Y cómo es él?, preguntó Sofía, buscando alguna explicación lógica. Es una persona buena y honesta. Su familia es lo más importante para él, y toda la comunidad lo respeta mucho. Y eso fue todo. No mencionó su profesión, ni sus ingresos, ni su nivel de estudios. En Islandia, cuando se hablaba de una pareja, se compartían detalles concretos, en qué trabaja, dónde vive, cuáles son sus perspectivas. Pero Isabel parecía omitir deliberadamente esa información crucial. En ese momento, Sofía tomó una decisión. Iría a verlo con sus propios ojos. Si su hermana estaba equivocada, la traería de vuelta. Y si los equivocados eran ellos, el fuego de la chimenea crepitaba, rompiendo el tenso silencio. Sofía miró el paisaje nevado a través de la ventana. El invierno en Islandia era largo y duro, pero la gente vivía unida, en un entorno seguro y cálido. Le resultaba imposible imaginar que en el campo peruano pudiera existir una calidez similar. En su corazón, la certeza era de granito: su hermana estaba cometiendo el peor error de su vida. Semanas después, Sofía abordó un avión con destino al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima. Fue un viaje larguísimo, de más de 15 horas con las escalas. En el avión, hojeó un folleto turístico sobre Perú que mostraba fotos deslumbrantes de Machu Picchu, las coloridas calles de Cusco y restaurantes de lujo en Miraflores. Rascacielos modernos, templos incas majestuosos. Sin duda, las fotos eran hermosas, pero Sofía las descartó como simple propaganda para turistas. Esto es para los gringos que van de vacaciones. Mi hermana se va a vivir al campo, al Perú de verdad. A un lugar que no sale en estos folletos, pensó con amargura. Miró las nubes blancas por la ventanilla, un mar infinito que separaba su mundo ordenado del caos que le esperaba. ¿Estaba su hermana realmente tan equivocada? ¿O había algo que ella no estaba viendo? A su lado, una pareja de ancianos europeos conversaba con entusiasmo sobre su itinerario por el Valle Sagrado y los restaurantes que querían probar en Lima. Perú es un país maravilloso, ¿sabe?, le dijo la anciana con una sonrisa. Ah, sí, respondió Sofía con evasivas. Visitar un país como turista y vivir en él eran dos cosas completamente distintas. Unas vacaciones de unos días se pueden disfrutar en cualquier lugar, pero mudarse para toda la vida, renunciando a todo, era otra historia. La respuesta seguía envuelta en una densa niebla de prejuicios. Pero cuando el avión comenzó a descender, en el corazón de Sofía se mezclaban una pequeña dosis de curiosidad y una enorme montaña de ansiedad. Al aterrizar en el Jorge Chávez, lo primero que sorprendió a Sofía fue la limpieza y el orden. El suelo brillaba como un espejo y la gente caminaba con calma, pero con determinación. Mientras avanzaba por el pasillo hacia el control de migraciones y la recogida de equipaje, Sofía observó su entorno con ojo crítico. El personal del aeropuerto vestía uniformes impecables, y las señales, en español e inglés, eran claras y estaban por todas partes. ¡Qué aeropuerto tan moderno!, pensó, pero inmediatamente se corrigió. Claro, pero esto es Lima, la capital. Así es en todas partes. El problema es cómo será el resto del país, el Perú profundo. En la zona de recogida de equipajes, un turista extranjero dejó caer su pesada maleta con un estruendo. Sofía se detuvo instintivamente. Pero al instante siguiente, un hombre peruano que estaba cerca se acercó rápidamente, levantó la maleta sin decir una palabra, hizo un ligero gesto con la cabeza y se marchó. Nada. Ni una palabra, ni una mirada esperando agradecimiento. Simplemente lo hizo, como si fuera lo más natural del mundo. En Islandia también hay mucha gente amable, por supuesto. Si alguien necesita ayuda, la gente se acerca y ofrece una mano. Pero esto se sintió diferente. Era algo más que amabilidad, parecía un gesto reflejo, una empatía instintiva. Sofía frunció el ceño. Pucha, qué raro. Debe haber sido una coincidencia. Pero esa pequeña sensación de extrañeza era solo el presagio de un cambio mucho más grande que estaba por venir.
Desde el aeropuerto, tomó un bus hacia la estación de autobuses para su viaje a Cusco. Mientras atravesaba Lima, miraba por la ventana. Las autopistas estaban bien mantenidas, la señalización era clara. Los autos que circulaban estaban en buen estado y, a pesar del denso tráfico, casi nadie tocaba la bocina. ¡Qué silencio tan extraño!, pensó. En Islandia la gente también es tranquila, pero esto era un tipo de calma diferente, una especie de orden disuelto en el aire. Al llegar a la estación de autobuses de una conocida empresa de lujo, Sofía quedó abrumada. Una terminal enorme, un flujo incesante de personas. Sin embargo, a pesar de la multitud, apenas había empujones o choques. La gente hacía cola con una paciencia y un orden que la dejaron perpleja. Al llegar al andén de su autobús, se sorprendió aún más. Había una larga fila de personas esperando, pero nadie se adelantaba, nadie se quejaba, nadie levantaba la voz. Era como si una línea invisible mantuviera a todo el mundo en su lugar. ¿Así esperan el bus?, se preguntó. En Islandia también se hacen colas, pero nunca había visto una tan metódicamente ordenada. Y cuando un moderno autobús de 2 pisos, de líneas aerodinámicas, se deslizó suavemente hasta su posición, Sofía contuvo el aliento. ¿Esto es un bus? El vehículo era completamente diferente a los destartalados buses de la muerte que había imaginado. Al subir, la sorpresa fue aún mayor. Los asientos eran amplios, de cuero, impecablemente limpios. Podía estirar las piernas con total comodidad. Las ventanas eran panorámicas, diseñadas para disfrutar del paisaje. Pero lo más impresionante era el silencio. A pesar de que el bus estaba casi lleno, apenas se oía un murmullo. Nadie hablaba por teléfono en voz alta. Sofía se acomodó en su asiento. Era suave y se reclinaba casi por completo con un movimiento fluido. En el bolsillo del asiento delantero había una revista de viajes y un folleto con la ruta. ¿El bus de un país pobre es así de bueno? Algo en la cabeza de Sofía empezó a crujir, a desmoronarse. El autobús se puso en marcha con una suavidad asombrosa, casi sin vibraciones. Sofía miró por la ventana. Los barrios de Lima se desvanecieron rápidamente, dando paso a los paisajes áridos de la costa, y luego, la carretera comenzó a ascender vertiginosamente hacia los Andes. El paisaje se transformó en un espectáculo de montañas colosales, valles profundos y abismos que le cortaban la respiración. Vio pequeños pueblos aferrados a las laderas, terrazas de cultivo que parecían escaleras hacia el cielo, un legado de los incas. ¡Qué increíble!, murmuró Sofía. Este no era el paisaje desolado y pobre que esperaba. Lejos de la miseria, lo que veía era una belleza majestuosa y sobrecogedora. Desde las ventanas del bus, el Perú que se revelaba ante ella no se parecía en nada al que había construido en su mente. Pronto, el paisaje se volvió completamente rural. Chacras perfectamente ordenadas, casitas de adobe con techos de teja, y a lo lejos, las cumbres nevadas de los Apus, los grandes espíritus de la montaña, recortándose contra un cielo azul intenso. Sofía entrecerró los ojos. Esto es el campo. Era la antítesis del campo abandonado y decadente que había imaginado. No había opulencia, pero tampoco se percibía pobreza extrema ni abandono. Al contrario, todo parecía cuidado con esmero, en armonía con la tierra. Dentro del bus, una terramoza con un uniforme impecable pasó ofreciendo bebidas y una cena caliente. Sofía pidió un mate de coca para el soroche, el mal de altura que empezaba a sentir. Gracias, dijo la joven con una sonrisa amable, entregándole la bebida caliente. Al tomar el vaso, Sofía se sorprendió de nuevo. Estaba caliente, pero era fácil de sostener. Tenía una funda de cartón para no quemarse. La tapa cerraba perfectamente para evitar derrames. Hasta en estos pequeños detalles, pensó, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Tomó un sorbo. El calor del mate le recorrió el cuerpo, aliviándola. Afuera, las montañas nevadas brillaban bajo la luna. Ya falta poco para Cusco. Miró su reloj. El viaje era largo, pero la comodidad y la eficiencia del servicio habían superado por completo sus expectativas. Un anuncio por el altavoz, primero en español y luego en un inglés claro y educado, informó sobre la próxima parada. Sofía respiró hondo. Bueno, a partir de aquí empieza el verdadero Perú. La modernidad de la capital y el lujo del transporte son una cosa, pero la realidad de un pueblo andino mostrará la verdadera cara del país. La terminal de buses de Cusco apareció a la vista. A pesar de la altitud y la hora, había una energía vibrante. La gente se movía con propósito.
El aire frío de la sierra le golpeó las mejillas tan pronto como bajó del autobús. Allí, esperándola, estaban su hermana Isabel y su prometido, Carlos. Carlos se adelantó y, antes de que pudiera extender la mano, la envolvió en un abrazo cálido y fuerte. Bienvenida, Sofía, qué alegría tenerte aquí, en nuestra casa. Su calidez la desarmó. En Islandia, un apretón de manos formal habría sido la norma entre desconocidos. Pero la sinceridad que emanaba de su gesto y su sonrisa transmitía una bienvenida mucho más profunda que cualquier palabra. Su hermana la abrazó con fuerza. ¡Qué bueno que llegaste! El viaje debe haber sido agotador. Con ese abrazo, parte de la tensión de Sofía se disipó. Al salir de la terminal, la ciudad de Cusco de noche la cautivó. Calles empedradas, balcones de madera tallada, todo iluminado con una luz cálida. Se subieron al auto de Carlos, una camioneta 4x4 casi nueva. El interior ya estaba caliente, gracias a la calefacción. El pueblo está a una media hora de aquí. Iremos despacio, que el camino tiene curvas, dijo Carlos con una voz amable y tranquila. Mientras se adentraban en el Valle Sagrado, la idea preconcebida de Sofía se hizo añicos por completo. Las casas que veía a los lados de la carretera estaban bien construidas, los caminos estaban asfaltados y bien iluminados. Pensaba que encontraría casuchas de barro dispersas, pero en su lugar vio comunidades ordenadas y tranquilas. Y entonces, al llegar frente a la casa de su hermana, Sofía contuvo el aliento. Una hermosa casa de estilo andino, con paredes de adobe, un techo de tejas rojas y una sólida estructura de madera. Un amplio jardín delantero con flores nativas y un pequeño huerto. Y de fondo, la silueta imponente de los Apus nevados. Esta es tu casa, balbuceó Sofía, con la voz temblorosa. Las palabras de su padre resonaron en su cabeza como una burla cruel. Perú está en crisis, la vida allí es dura. Pero la realidad que tenía ante sus ojos negaba por completo esa afirmación. Bajó del auto y caminó hacia la entrada. Se detuvo un momento para observar la casa de nuevo. Era de 2 pisos, sólida, acogedora. Una pequeña luz iluminaba suavemente el porche. Desde la puerta, Carlos le sonrió. Esta es nuestra chacra, nuestro hogar. Hemos elegido vivir con la naturaleza, con sus desafíos y su belleza. Eso te hace más fuerte. Sus palabras resonaron en Sofía. Al cruzar el umbral, un delicado aroma a eucalipto y madera quemada la recibió. El suelo de madera pulida brillaba, y a través de las ventanas se filtraba una luz suave. El vestíbulo era espacioso, con un lugar designado para quitarse los zapatos, una costumbre que le recordó a Japón, no al Perú que ella imaginaba. Pasa, le dijo, ofreciéndole unas zapatillas de casa. Al entrar a la sala, un espacio amplio y diáfano se abrió ante ella. El techo era alto, con vigas de madera a la vista, y un gran ventanal ofrecía una vista espectacular del jardín y las montañas. El suelo radiante mantenía toda la estancia a una temperatura perfecta. ¡Qué lugar tan increíblemente tranquilo!, exclamó Sofía. Las casas en Islandia también eran de madera y acogedoras, pero esto era un tipo de paz diferente. Una belleza serena donde la mano del hombre y la naturaleza se fusionaban en perfecta armonía. Siéntate, debes estar agotada, le dijo Carlos, señalando un sofá cómodo. Sofía se dejó caer en él, sintiendo como su cuerpo se relajaba. En la sala, Carlos le preparó un mate de coca. Observó sus manos expertas manejando las hierbas y el agua caliente, un ritual simple pero lleno de cuidado. Le sorprendió ver a un hombre realizar estas tareas domésticas con tanta naturalidad. En Islandia, aunque las cosas estaban cambiando, las tareas del hogar todavía recaían más a menudo en las mujeres. Toma, le dijo, entregándole la taza humeante. Sofía la tomó con cuidado. El calor de la cerámica se sentía reconfortante en sus manos. Dio un sorbo. Un sabor herbal, ligeramente dulce, le llenó la boca. Delicioso. Aquí los dos trabajamos, así que es normal que compartamos todo en la casa, explicó Isabel con una sonrisa. Esas palabras sonaron extrañamente frescas y modernas para Sofía. Miró a su alrededor. En la estantería había libros en español e inglés. Plantas de interior bien cuidadas adornaban las esquinas. ¿Eres feliz aquí?, preguntó Sofía sin poder contenerse. Isabel sonrió con una dulzura que lo decía todo. Sí, muy feliz. No había rastro de mentira en su rostro. Era la cara de alguien que se ha liberado del ajetreo de la vida corporativa y ha encontrado una paz profunda y satisfactoria. Esa noche, la llevaron a su habitación de invitados en el segundo piso.
Una cama con un edredón de plumas y mantas de alpaca le esperaba. La calefacción mantenía el cuarto a una temperatura ideal. Desde la ventana, veía el tranquilo paisaje del valle iluminado por la luna. Al meterse en la cama, se sintió envuelta en una calidez y suavidad sorprendentes. Qué increíblemente cómodo, pensó mientras miraba el techo. Un torbellino de pensamientos y emociones se arremolinaba en su cabeza. A la mañana siguiente, el espectáculo que encontró en el comedor la dejó con los ojos abiertos. Arroz blanco recién hecho. Un caldo de quinoa humeante. El aroma de huevos revueltos con verduras de la huerta. En pequeños platos había queso fresco, palta, pan serrano recién horneado y mermeladas caseras. Parecía el desayuno de un hotel boutique. Buenos días, Sofía, ¿dormiste bien?, la saludó su hermana con una sonrisa radiante. Sí, pero ¿todo esto es el desayuno? Claro, siéntate. Sofía tomó asiento, todavía asombrada. ¿Un desayuno así todos los días? El desayuno típico en Islandia era pan con mantequilla, yogur y un poco de queso. Simple y funcional. Pero esto era un festín de colores y sabores. Carlos le sirvió una taza de café recién pasado. Prueba, es de la chacra de nuestro vecino. Sofía tomó un sorbo y el sabor intenso y aromático la despertó por completo. Luego probó el caldo. Al primer sorbo, una calidez reconfortante se extendió desde su estómago a todo su cuerpo. El equilibrio de sabores era perfecto. Un sabor suave y nutritivo que parecía alimentar el alma. ¡Qué delicia! ¿Este caldo es de un sobre? Isabel se rió. No, lo preparamos con los vecinos. Aquí tenemos la costumbre de hacer las cosas juntos. Sus palabras hicieron que Sofía detuviera su cuchara. Cada cierto tiempo, nos juntamos en la comunidad para cosechar o preparar alimentos para guardar. La quinoa la cultivamos entre varias familias. Es un trabajo duro, pero cuando lo haces entre risas y conversaciones, se vuelve una fiesta. Es el ainos, la reciprocidad. Hoy por ti, mañana por mí. Sofía lo imaginó. El vapor saliendo de las ollas comunitarias, la gente trabajando hombro con hombro, compartiendo historias. Para ella, que estaba acostumbrada a que la comida simplemente se compraba en el supermercado, aquello sonaba como un cuento de otro mundo. Es una de las ventajas de vivir en el campo, añadió Carlos. En la ciudad, esta conexión se pierde. Pero aquí, cada estación nos reúne para hacer algo juntos. Es lo normal. Había un orgullo sereno en sus palabras. Sofía probó un trozo de pan con queso fresco. Era simple, pero increíblemente sabroso. Cada bocado, cada sabor, contaba una historia de cuidado y comunidad. Esa noche, Sofía e Isabel estaban sentadas solas en la sala. Afuera, una fina llovizna caía sobre el valle. Con una taza de infusión en las manos, se miraron. Sofía, ¿qué te parece este lugar?, preguntó Isabel con delicadeza. Sofía respondió con total honestidad. Es completamente diferente a lo que me imaginaba. La casa, la gente, todo. Isabel sonrió. Al principio a mí también me costó entenderlo. Pero viviendo aquí, me di cuenta de la riqueza que hay en esta forma de vida. La riqueza de apoyarse mutuamente, de vivir en sintonía con la naturaleza. Esas palabras resonaron profundamente en el pecho de Sofía. No tiene las comodidades de una gran ciudad europea, pero aquí hay cosas que llenan el alma. Una riqueza que el dinero no puede comprar, ¿entiendes? Eso es lo que hay aquí. Sofía asintió en silencio. Quizás aún no lo comprendía del todo, pero algo dentro de ella estaba, sin duda, cambiando. Sin embargo, la pista más importante, la revelación final, la esperaba en un lugar aún más humilde y silencioso. Al día siguiente por la tarde, Isabel llevó a Sofía a visitar a una familia de agricultores vecinos. Caminaron por un sendero de tierra húmeda. En el camino, un anciano paleaba la tierra en su pequeña chacra. Isabel lo saludó. Buenas tardes, Pape y Florentino. Isabelita, hola, ¿ella es tu hermana? El anciano le sonrió, con una cara surcada de arrugas amables. Desde tan lejos has venido. Bienvenida, hijita. El frío de la sierra es fuerte, ¿no? Sus cálidas palabras conmovieron a Sofía. Al llegar a una modesta casa de adobe, una mujer mayor, una mamacha, la recibió con una sonrisa que iluminaba todo su rostro. La atmósfera era tan cálida como si fueran parientes lejanos. Llévense esto, dijo la anciana, entregándoles una bolsa de tela llena de papas nativas recién cosechadas, todavía con tierra pegada,
y un atado de hierbas aromáticas. Tenemos tanta papa en la chacra que nos sobra. Pero, ¿cuánto le debemos? No puedo aceptarlo gratis, dijo Sofía, buscando su billetera. La anciana sonrió ampliamente, mostrando sus dientes de oro. No, no, hijita. No es nada. Ya habrá algo en lo que tú me puedas ayudar a mí otro día. Así vivimos todos por aquí, apoyándonos. En ese instante, algo se rompió y se reconfiguró dentro de Sofía. La riqueza no era el grosor de una billetera. Quizás se medía por la temperatura de la conexión humana. Mientras caminaban de regreso al atardecer, vieron a un grupo de jóvenes ayudando a un vecino a reparar su techo de forma voluntaria. En la plaza del pueblo, gente de todas las edades compartía una olla común. El anciano agricultor había dicho que compartir era lo normal, entregándole sus verduras sin esperar nada a cambio. La palabra favor no existía allí. Solo existía el acto natural y constante de apoyarse mutuamente. Llegó la mañana de su partida. Sofía estaba en el andén de la terminal de buses. Mientras un viento frío soplaba, Isabel y Carlos la acompañaban. La próxima vez, por favor, ven con tus padres. Esta es su casa también, dijo Carlos, dándole un último y sincero abrazo. Ante tal genuina hospitalidad, los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. Sí. Lo haré. Tengo que enseñarles esto. La vida de este pueblo. Isabel sonrió. Mamá y papá se van a llevar una gran sorpresa. Sí, seguro que sí, asintió Sofía. Hacía solo unos días, había llegado con la firme intención de rescatar a su hermana, de salvarla de una vida de supuesta miseria en el campo de un país pobre. Pero la hermana que tenía delante era la persona más feliz y plena que había visto en su vida. El autobús llegó, deslizándose silenciosamente hasta su posición. Sofía abrazó a su hermana con fuerza. Gracias. Gracias por invitarme. Ha sido increíble. A ti por venir. Vuelve pronto, ¿sí? Las puertas se abrieron y Sofía subió al autobús. Se sentó junto a la ventana y miró hacia el andén. Isabel y Carlos la saludaban con la mano. El autobús comenzó a moverse lentamente. Sus figuras se hicieron cada vez más pequeñas. Sofía siguió saludando con la mano hasta que desaparecieron de su vista. Pronto, Cusco quedó atrás y el paisaje de los Andes se desplegó ante ella. Un mundo inmenso y majestuoso, que ya no le parecía amenazante, sino lleno de una belleza y una fuerza tranquilizadoras. Sofía sacó su teléfono y comenzó a escribir una larga carta a su madre. Mamá, lo he visto todo con mis propios ojos. Mientras sus dedos volaban sobre la pantalla, las imágenes de los últimos días pasaban por su mente, el hombre que la ayudó en el aeropuerto sin pedir nada a cambio, el orden silencioso y la comodidad del autobús, la hermosa y cálida casa de su hermana, el jardín cuidado con esmero. La abundancia del desayuno, el sabor del caldo comunitario, y, sobre todo, la sonrisa generosa de la mamacha que le regaló sus papas. El campo peruano no era el símbolo de la pobreza que había imaginado. Aquí, continuó escribiendo, hay una conexión humana increíblemente cálida. Hay una riqueza real que no se puede medir con dinero. Afuera, el paisaje rural pasaba velozmente. Campos cultivados con esmero, casas de adobe bien cuidadas, y a lo lejos, las majestuosas montañas. Isabel es inmensamente feliz. Carlos es un hombre maravilloso, y la gente del pueblo es increíblemente amable. Y lo más importante, mamá, es que mi hermana está orgullosa de la vida que ha elegido. Sofía hizo una pausa y miró por la ventana. Islandia también es un país maravilloso. El bienestar está garantizado y la gente se apoya. Pero en el campo peruano, encontró la misma red de apoyo mutuo. Las formas eran diferentes, pero la esencia, la base, era exactamente la misma. Estábamos muy equivocados sobre Perú, escribió con total honestidad. Pensábamos que, por tener una economía inestable, la gente era pobre. Que, por ser un pueblo rural, la vida era precaria y solitaria. Pero he descubierto que la riqueza no se puede medir con cifras. He aprendido que la verdadera riqueza es tener a alguien con quien apoyarte, con quien compartir. La terramoza pasó de nuevo ofreciendo bebidas. Sofía pidió un café. La joven se lo entregó con el mismo cuidado y la misma sonrisa amable que a la ida. Gracias. Tomó un sorbo. El calor se extendió por su cuerpo. Mamá, he aprendido algo muy importante. La riqueza no es tener muchas cosas, sino vivir apoyando y compartiendo con otros.
Es la seguridad que nace de esa conexión. Cuando terminó de escribir, ya estaban llegando a Lima. Guardó el teléfono y miró por la ventana. Entre las nubes, un tímido sol comenzaba a asomar, y su luz hizo que el mundo brillara. En ese instante, Sofía susurró para sí misma, quizás, la riqueza es exactamente esto. Meses después, Sofía estaba de nuevo en un avión rumbo a Perú, pero esta vez, junto a sus padres. Su madre, Elena, parecía un poco nerviosa, pero sus ojos brillaban de expectación. Su padre, Tomás, miraba en silencio por la ventanilla el paisaje que se extendía bajo ellos, con una leve sonrisa en el rostro. Cuando el avión atravesó las nubes, la geografía peruana se reveló ante ellos, las terrazas de cultivo, las casitas ordenadas. Sofía observó el paisaje y pensó, la riqueza no es la acumulación de bienes. Es la red de apoyo mutuo que te sostiene, el acto de compartir, y la profunda sensación de paz que nace de esa comunidad. Lo que Sofía aprendió en Perú fue la fuerza de una vida sencilla pero profunda. La empatía que se demuestra con acciones, no con palabras. La generosidad que no espera recompensa. Y la verdadera riqueza que florece cuando las personas se unen. Afuera, el sol iluminaba el mundo, haciéndolo resplandecer. La verdadera riqueza es vivir apoyando y compartiendo con otros, y sentir la paz que nace de esa unión. ¿Y para ti, qué es la verdadera riqueza? Déjanos tu opinión en los comentarios. Gracias por acompañarnos hasta el final. No olvides suscribirte y darle like a este video.